El director general que esperaba solo cada Navidad, cada Nochebuena, Graham Elridge hacía lo mismo, se quedaba de pie junto a la gran ventana de su sala, con un vaso de whisky en la mano, mirando como la nieve cubría en silencio el pequeño pueblo de Snowridge, Vermont. Afuera, el paisaje parecía sacado de una postal, luces cálidas brillando en cada casa, humo que se elevaba en espirales suaves desde las chimeneas, y una música navideña que flotaba débilmente en el aire helado. Dentro, en cambio, reinaba el silencio. La casa de Graham era grande, moderna, impecable, cada superficie relucía, cada mueble estaba en su sitio. El árbol del rincón, decorado con adornos plateados y blancos, era elegante, pero frío. No había regalos debajo, la chimenea estaba apagada, el único sonido era el tic-tac del reloj y el crujir de la madera vieja reaccionando al frío. Su reflejo se mezclaba con el vidrio de la ventana. Afuera, los copos caían espesos y suaves, girando bajo la luz del farol del camino. A lo lejos, alguien reía, un perro ladraba, unas campanillas tintineaban en el porche de un vecino. En el papel, Graham lo tenía todo. A los 35 años era el fundador y director ejecutivo de una de las empresas de tecnología médica más exitosas de la costa este. Su nombre aparecía en revistas y salas de juntas, pero en el pueblo era solo el hombre que vivía solo en la casa grande de Pan Hollow Road. Nunca asistía al festival navideño, no cantaba villancicos, no saludaba desde el porche. En Snowridge, donde la gente aún pedía azúcar prestada o llevaba tartas a los nuevos vecinos, Graham Elridge era un fantasma con abrigo de diseño. Aún así, cada Nochebuena se encontraba allí, junto a la ventana, esperando, a quien, ni él mismo lo sabía. No sé a quién espero, pensó, a un extraño, a una sombra, o solo a un sonido que rompa el silencio, quizás, a un milagro en la nieve. Tomó un sorbo de whisky y volvió a dejar el vaso sobre la mesa sin probarlo. Cada detalle de la noche era dolorosamente familiar. La cena intacta sobre la estufa, la manta doblada en el sofá, la guirnalda de luces que nunca parpadeaba, todo se repetía, año tras año, como un ritual lleno de recuerdos. La nieve se amontonaba en el alféizar. Graham miró el reloj, casi las 9, otra Nochebuena que se iba, igual que las anteriores, pero él seguía allí, seguía mirando. La pena en su pecho era tranquila, pero constante. No dolía como una herida, dolía como una canción que no puedes oír del todo, pero nunca dejas de sentir. Y entonces llegó un sonido suave, pero inconfundible, 3 golpes en la puerta. Graham se giró bruscamente, dudando de sus oídos. Nadie llamaba a su puerta, y menos en Nochebuena. Un silencio. Después, los golpes se repitieron, un poco más fuertes, y el crujido de unos pies pequeños sobre la nieve. Caminó hacia la entrada, despacio. Cada paso sobre el suelo de madera se sentía más pesado que el anterior. Frente a la puerta, dudó un instante antes de posar la mano en el picaporte de bronce. Cuando la abrió, el aire invernal lo golpeó, frío y limpio, y allí, en el umbral, estaba una mujer joven, de cabello rubio pálido recogido bajo una bufanda de lana gastada, la nieve pegada al borde de su abrigo. A su lado, una niña con un vestido rosa y mitones blancos sostenía una cajita envuelta en papel rojo. Tenía las mejillas encendidas por el frío. Ambas lo miraron, parpadeando bajo la nevada. La niña sonrió con timidez. La mujer abrió la boca para hablar. Graham no dijo nada, solo miró. A los 3 se quedaron así, de pie en el porche, 3 desconocidos en el silencio suave de la noche navideña, mientras la nieve giraba a su alrededor, y las campanas de la iglesia comenzaban a sonar a lo lejos. La mujer sonrió, con el aliento visible en el aire helado. Hola, dijo suavemente, espero no interrumpir nada. Graham permaneció en la puerta, inseguro. La niña inclinó la cabeza y levantó la cajita con sus manos cubiertas por los mitones. Trajimos galletas, dijo alegremente, se las damos a nuestros nuevos vecinos. La mujer soltó una pequeña risa. Insistió en entregarlas hoy, explicó. Dijo que las galletas de Navidad saben mejor cuando se comparten. Graham las miró, primero a la niña, luego a la madre. Había algo en ellas que parecía fuera de lugar, y al mismo tiempo perfectamente correcto. Ya veo, murmuró al fin. Nos acabamos de mudar, continuó ella, al final de la calle, en la casa azul con la puerta roja. Soy Laia Harwell, y esta es mi hija, papi. La niña levantó una mano y saludó. Hola. Graham se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo en silencio, carraspeó y dio un paso atrás. ¿Quieren pasar?, preguntó. Las palabras le sonaron extrañas, como si pertenecieran a otra vida. Laia alzó las cejas. ¿Estás seguro? Él asintió. Sí,
Hace frío, ella sonrió. Más cálido esta vez, dijo Laia con una sonrisa. Gracias, dio a papi hacia adentro, sacudiendo la nieve de sus abrigos. Cuando Graham cerró la puerta, algo cambió. El silencio de la casa, antes pesado, se volvió casi respirable. Papi miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, observó los techos altos, el árbol sin adornos y la luz tibia que llenaba la estancia. «Wow», susurró, «parece un castillo». «Solo es una casa», respondió Graham con suavidad, «pero está muy, muy callada», añadió ella. Laia sonrió, aunque su mirada se perdió un instante, explorando el espacio. No había música, no había olor a comida, no había señales de vida diaria. Siguieron a Graham hasta la cocina. Laia dejó la caja de galletas sobre la encimera, mientras papi se acercaba curiosa a los armarios. «Espero que te gusten las de chispas de chocolate», dijo Laia abriendo la caja. «Intentamos hacer de jengibre, pero alguien se puso creativa con las especias». Papi soltó una risita. «Pensé que necesitaban canela y ketchup». Graham rió. De verdad, el sonido lo sorprendió incluso a él. «Me alegra que hayan elegido las de chocolate», dijo. De pronto, papi olfateó el aire, con los ojos muy abiertos. «Eso es chocolate caliente». Graham se giró rápido. Había olvidado la olla sobre el fuego. Apagó el calor. «Lo es», respondió. «¿Quieres un poco?» «Sí, por favor», saltó ella emocionada. Él alcanzó las tazas. Su mano se detuvo un momento sobre la pila habitual, y luego se movió hacia el fondo del armario. Sacó 2 tazas de cerámica antiguas, marfil con bordes florales azules. Con cuidado, limpió el polvo de los bordes antes de servir el cacao. Le entregó una a papi y otra a Laia. Ella la recibió con una mirada breve, pero llena de comprensión. «Está buenísimo», dijo papi tras un sorbo. «Me alegra oírlo», respondió Graham. Ella movía las piernas bajo la silla, los pies sin llegar al suelo. «Hemos estado llevando galletas a todas las casas que podemos», contó. «Mamá dice que es nuestra tradición familiar, aunque solo seamos las dos. La empezamos hace unos años», añadió Laia, «para enseñarle que dar es lo que hace que la Navidad se sienta como Navidad». Graham no dijo nada, solo la observó beber chocolate de una taza que no se usaba hacía 6 años. Había algo en ella, en su alegría, en su sinceridad, que llegaba a rincones donde ni el calor ni la luz habían alcanzado, y por primera vez, en mucho tiempo, Graham no se sintió un extraño en su propia casa. La cocina, tan perfecta y fría como el resto, brillaba bajo la luz suave. Pero esa noche, algo distinto ocupaba el centro de la mesa. Una bandeja un poco rota, con galletas caseras envueltas en papel y atadas con cuerda. Graham colocó 3 tazas de cacao humeante sobre la mesa, poniendo una servilleta bajo la más pequeña para que las manitas de papi no se quemaran. Se movía con una precisión silenciosa, como quien redescubre el ritmo de recibir a alguien. Se sentaron juntos. Laia colgó su bufanda en el respaldo de la silla. Papi se balanceaba, con su vestido rosa asomando bajo el abrigo. Durante un rato, solo se oyeron las cucharas y el crujido de las galletas. Afuera, la nieve caía en calma, cubriendo de blanco toda la calle. Los ojos de papi se desviaron hacia el árbol pequeño en el rincón, un árbol artificial, casi desnudo, con solo una estrella pálida arriba. «¿Por qué su árbol está triste, señor Graham?», preguntó. Graham parpadeó. «Triste», ella sintió. «Parece que no tiene con quién jugar». Laia rió suavemente. Graham, sorprendido, esbozó una sonrisa real, aunque tímida. «Bueno», dijo, «ha estado solo por un tiempo. Supongo que se acostumbró». La respuesta pareció bastarle por un momento. Mientras Laia y Graham hablaban del pueblo y del café donde ella trabajaba, papi se deslizó en silencio fuera de la silla. Ninguno de los dos lo notó al principio. Ella caminó de puntillas hasta el árbol, desató el lazo rosa de su cabello y lo colocó con cuidado en una de las ramas altas. Luego sacó de su bolsillo un puñado de caramelos envueltos en colores brillantes, y los colgó en las ramas inferiores. Finalmente, tiró suavemente del borde de su vestido, sacó un hilo de encaje blanco, y lo colocó como una guirnalda alrededor del centro del árbol. «Listo», anunció, retrocediendo un paso. «Ahora tiene amigos». Graham se volvió, sorprendido. El pequeño árbol, antes olvidado, brillaba ahora con una luz suave, vestido no de adornos elegantes, sino de los regalos sinceros de una niña de 5 años. Laia se llevó una mano a la boca, los ojos húmedos. Graham se acercó, se arrodilló junto a papi, y ajustó con cuidado el lazo. «Creo», dijo en voz baja, «que este es el árbol más feliz que ha tenido esta casa». Papi sonrió.
Radiante, Laya miró a Graham, ya no como al hombre misterioso que vivía solo, sino como a alguien que había abierto su mundo, aunque fuera un poco, a algo frágil y real. Más tarde, cuando el reloj marcaba casi las 10, Laya ayudó a papi a ponerse el abrigo y los guantes. La nieve comenzaba a acumularse en el camino. Graham las acompañó hasta la puerta. Gracias por recibirnos, dijo Laya. Significó más de lo que imagina. Gracias por venir, respondió él. Justo cuando Laya extendía la mano hacia la puerta, papi corrió de nuevo, abrazó la cintura de Graham con fuerza y, poniéndose de puntillas, le susurró: dejé mi lazo en el árbol, para que mañana no se sienta solo. Graham se quedó quieto, mirándola. La observó saltar de nuevo hacia su madre. La siguió con la vista mientras se alejaban, sus siluetas desvaneciéndose entre la nieve. Dentro, las tazas de cacao seguían sobre la mesa, el aire aún guardaba el calor de las risas, y al otro lado de la habitación, en el árbol antes olvidado, el lazo rosa se movía suavemente con el aire tibio del respiradero. Era la primera cosa que alguien había dejado en su casa en años, y también la primera que nadie había venido a recuperar. La nieve no se derritió durante semanas. El pueblo de Snowbridge seguía cubierto de blanco, las calles adornadas de carámbanos, las ventanas escarchadas como encaje, pero para Graham Elridge, algo había cambiado desde aquella noche. El silencio seguía ahí, aunque ya no sonaba hueco, solo callado, como una habitación que espera ser llenada, y poco a poco, su rutina empezó a cambiar. Primero fueron las caminatas matutinas por la calle principal, luego, pequeñas visitas a la panadería donde trabajaba Laya a medio tiempo. La primera vez que entró, ella lo miró sorprendida, pero sonrió, pidió un café y un croissant, le dio las gracias y se fue. Al día siguiente, volvió. Papi estaba allí, detrás del mostrador, con un libro para colorear y un zumo de manzana. Al verlo, levantó la mano y gritó: Señor G. El apodo se quedó. Pronto, Graham empezó a ir todos los días, a veces solo 5 minutos, otras 20. Le preguntaba a Laya por su sueño de abrir un puesto de galletas en el mercado de invierno. Ella se reía, decía que no tenía tiempo, ni dinero, ni papeles. Graham solo asintió. Días después, un correo llegó a su bandeja, una solicitud para una beca local, de un nuevo programa impulsado por Elridge Innovations, sin firma, sin explicación, pero Laya lo supo, nunca lo mencionó, y él tampoco. Mientras tanto, Graham y papi se fueron acercando, de esa manera sencilla que solo ocurre cuando alguien escucha, de verdad escucha. Ella lo invitó a la feria de invierno, y él fue, algo torpe, con bufanda y una taza de sidra, fingiendo no sonreír. Papi lo convenció de ayudarle a construir un muñeco de nieve en la plaza. Lo hizo, con sus guantes de cuero y todo, en la biblioteca. Durante la hora del cuento navideño, se sentó a su lado y leyó con voces graciosas. Ella no paraba de reír. El señor G lee raro, le susurró después, pero me gusta. Aún así, algo no dicho flotaba entre Graham y Laya, una conexión cálida, pero cautelosa. Reían con facilidad, pero se movían con cuidado. Él nunca presionaba, ella nunca suponía, hasta que un día, en la panadería, Graham carraspeó y dijo: si estás libre, tal vez tú y papi podrían venir a cenar. Laya arqueó una ceja. Tú, cocinando. Él sonrió, un poco avergonzado, intentándolo. Ella miró a papi. La niña chilló. Y sí, esa noche de viernes, el aire olía a pino y humo de chimenea. La casa de Graham parecía distinta. El árbol aún estaba en la esquina, pero ahora llevaba los caramelos y el lazo rosa de papi. Algunas copas de nieve de papel colgaban de la ventana. Laya llegó con la mochila de papi y una botella de vino. Se detuvo al percibir el aroma cálido que salía de la cocina. ¿Es canela?, preguntó. Graham apareció en la puerta, delantal sobre el suéter y una pizca de nuez moscada en la mejilla. Eso espero, dijo. No la arruiné, creo. La condujo al comedor, donde 3 platos esperaban con cubiertos desparejados. En el centro, una bandeja con pequeñas galetes de pomes, tartaletas francesas de manzana. Laya se quedó inmóvil, los ojos abiertos. Mencioné esto una vez, susurró. Mi madre las hacía cuando era niña, hace años que no las pruebo. Graham encogió los hombros, sin mirarla del todo. Dijiste que eran tus favoritas. Quise intentarlo. Laya permaneció quieta, conmovida. Luego, sin decir palabra, dejó el vino en la encimera, se acercó, y lo abrazó. No era romance, aún no, pero era algo más profundo que la cortesía. Cuando se separó, su voz tembló. No sé qué decir. No hace falta, respondió él. En la cocina, papi ya se había llevado una tartaleta, canturreaba un villancico, desafinada, mientras se lamía los dedos manchados de canela. Laya parpadeó, conteniendo las lágrimas. Graham se volvió
hacia el horno, dándole un momento. Fingió no notar nada, aunque algo invisible llenó aquella cocina iluminada. No era solo bondad ni consuelo, era el principio de algo que ninguno se atrevía aún a nombrar, algo que, por primera vez en mucho tiempo, se sentía un poco como hogar. La semana siguiente, el invierno se volvió más profundo, la nieve cubría las aceras como azúcar en polvo, y el pueblo se movía en un ritmo lento, callado, casi todas las noches. Graham acompañaba a Laia y Papi a casa después de la cena o el cacao, y aunque hablaban mucho, los momentos más verdaderos llegaban en el silencio, ese que no pesa, que solo acompaña. Una noche, después de que Papi se durmiera sobre la alfombra con un libro en el pecho, Laia le colocó una manta encima, y miró hacia Graham. Él estaba en el sillón, girando una taza entre las manos. Ella te adora, dijo Laia, suave. Él sonrió apenas. Yo también la adoro. Dejaron que el silencio se alargara. Una paz que invitaba a la verdad. Eres bueno con ella, dijo Laia. La mayoría de los hombres no sabrían cómo. Pero tú escuchas. Graham miró hacia la chimenea, apagada desde hacía rato. Creo que es porque, dijo en voz baja, siempre pensé que sería padre. Laia giró el rostro, con la mirada más blanda. Mi esposa estaba embarazada de 6 meses cuando murió, continuó él, dejando la taza. Accidente de coche, nevaba esa noche. Las palabras salieron sin adornos, solo la verdad, desnuda. Debía encontrarme con ella para cenar, llegaba tarde, al principio me molestó, luego me preocupé, y después llegó la llamada. Laia no dijo nada, solo escuchó. No pudieron salvar al bebé, agregó él, era un niño, ya habíamos elegido su nombre. Tragó saliva. Después de eso, trabajé, solo trabajé, incluso intenté adoptar, pero dijeron que no era apto. Soltó una risa amarga, demasiado aislado, demasiado inestable, y no estaban equivocados. Laia cruzó la habitación y se sentó frente a él, apoyando los codos sobre las rodillas. Eso que dices, ya no eres esa persona. Él la miró, pero su voz siguió baja. Tal vez ya no. Ella dudó un momento, luego habló casi mirando al suelo. El padre de Papi se fue cuando le dije que estaba embarazada, dijo que no estaba listo, no lo he vuelto a ver. Los ojos de Graham se ablandaron. Fue difícil, continuó ella, no solo criarla, sino las miradas, los juicios. La gente pensaba que había arruinado mi vida. No lo hiciste, dijo él, simplemente, ni siquiera cerca. Sus miradas se encontraron firmes. No había lástima, solo comprensión. Dos personas que habían perdido, de formas distintas, pero con la misma profundidad, durante un largo rato. Permanecieron en silencio. El aire era frágil, pero sereno. Dos corazones quietos, aprendiendo de nuevo a respirar. Finalmente, Laia se levantó, tomó a su hija dormida entre los brazos, le dio las gracias por la noche, y salió. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Graham quedó en la penumbra, bajo la luz suave de la lámpara, con el tic-tac del reloj marcando el silencio. Entonces vio algo sobre la mesa. La caja de galletas seguía allí, justo donde Papi la había dejado aquella primera noche. Cartón rojo. Una esquina arrugada, una cinta verde ya descolorida. No la había movido, ellas tampoco. La tomó despacio, sus dedos rozaron el borde. Por un instante, solo la sostuvo, sintiendo el peso de lo que representaba. No era azúcar, ni harina, ni un lazo, era algo mucho más raro. Era conexión. Durante años había mantenido cada superficie impecable, cada horario exacto, cada emoción guardada en un cajón, pero ahora, mirando esa simple cajita, sintió como las paredes que había construido comenzaban a ceder. Las lágrimas lo tomaron por sorpresa. Llegaron suaves al principio, como la nieve derritiéndose en un tejado, y luego más rápido, hasta que no pudo contenerlas. Agachó la cabeza, los hombros temblando, la caja entre las manos. Lloró por el niño que nunca llegó al mundo, por la mujer que perdió, por los años escondido tras el éxito y la soledad, y también lloró por esa pequeña y milagrosa posibilidad de que, tal vez, la vida le estuviera ofreciendo otra oportunidad. No el mismo sueño, no la misma familia, pero sí una segunda oportunidad para amar, para dar, para abrir la puerta otra vez, no solo para otros, sino, por fin, para sí mismo. Todo comenzó con un golpe en la puerta de Laia, no en la de Graham, en la suya. Al abrir, encontró a un hombre en el porche. Llevaba un abrigo nuevo, una bolsa a sus pies, y una expresión que le revolvió el estómago. Laia, dijo él, como si su voz aún tuviera derecho a pronunciar su nombre, tenemos que hablar. Era Daniel Reeves, el padre biológico de Papi, el hombre que se marchó en cuanto Laia le dijo que estaba embarazada. Hace 5 años y medio, ahora, sin aviso, estaba allí, en Snow Ridge, diciendo que quería formar parte de la vida de su hija, pero no había venido a pedirlo. A fin de esa semana,
Laya recibió una carta oficial de un abogado local. Daniel había solicitado custodia parcial, se había mudado a Vermont, encontrado trabajo temporal, y decía estar listo para asumir su papel. Laya se sentó en el suelo de su sala, la carta temblando entre sus manos. Papi estaba en la escuela, Graham, en el trabajo. Nunca se había sentido tan sola, no podía pagar un abogado, y lo peor, aún cargaba esa vieja vergüenza, esa voz lejana que susurraba, irresponsable, inestable, demasiado joven, demasiado sola. Daniel tenía dinero ahora, encantó, buena presencia, en el tribunal, podría inventar cualquier historia. Cuando se lo contó a Graham esa noche, su voz era apenas un murmullo. Él escuchó sin interrumpir. Luego dejó la taza sobre la mesa y preguntó, ¿quieres que te ayude? Laya dudó, miró sus manos, sin poder alzarla vista. No quiero aprovecharme de ti, dijo, esto no es tu responsabilidad, me da vergüenza. Incluso decirlo. Graham dio un paso hacia ella. Laya, dijo en voz baja, nunca me has pedido nada, no hago esto porque me lo ruegues, ni porque me siento obligado. Esperó a que ella lo mirara. Lo hago porque tú y papi merecen que alguien esté a su lado, eso es todo, no tienes que cargar con esto sola. A ella se le cerró la garganta, asintió, conteniendo las lágrimas. 2 días después, Graham había contratado discretamente a uno de los abogados de familia más respetados del estado. Laya protestó al principio, pero él solo dijo, déjame hacer lo que puedo, por favor. También accedió a testificar como testigo de carácter. El tribunal era pequeño, revestido de madera, en el pueblo vecino. Laya se sentó rígida junto a su abogada, mientras Daniel mostraba confianza al otro lado. Graham estaba en la segunda fila, traje impecable, rostro sereno. Cuando el juez lo llamó, se levantó, enderezó la chaqueta, y caminó hasta el estrado. Habló con claridad. Con calma, conozco a Leah Hartwell y a su hija. Desde hace varios meses, dijo, durante ese tiempo he visto a esta mujer criar a su niña, con más amor, gracia y fortaleza, que muchas familias con 2 padres. Se detuvo, miró directamente al juez. Papi es feliz. Está cuidada, y profundamente amada, prospera gracias a su madre. El abogado de Daniel intentó incomodarlo con preguntas, pero Graham se mantuvo firme. No soy familia, dijo, pero me importan profundamente, y si este tribunal teme por la estabilidad o la seguridad de papi, ofrecería todo lo que tengo para asegurarla. Luego bajó un poco la voz, suavizando el aire. Si lo que papi necesita es una figura paterna, alguien que esté ahí cada día, en cada pequeño momento que importa, entonces estoy listo. Miró directamente a Daniel, no porque quiera reemplazar a nadie, sino porque nunca me iré. El silencio llenó la sala, hasta la secretaria dejó de teclear. Laya permanecía inmóvil, las lágrimas corriendo por su rostro, la mano sobre el corazón. En ese instante, el hombre que un día había cerrado el mundo fuera, acababa de abrirlo de par en par, y todos en esa sala lo sintieron. Un año después, Snowbridge seguía igual que siempre en diciembre, calles tranquilas con coronas en las puertas, luces blancas bajo la escarcha, y pinos adornados con cintas rojas frente a cada tienda, pero la casa al final de Penhallow Road ya no era la misma. Dentro, las paredes antes frías, reían ahora con eco de risas, papel de regalo en el suelo, cintas bajo la mesa, y un dulce aroma a galletas recién horneadas en el aire. Cuidado con el glaseado. Papi, gritó Laya desde el fregadero, riendo. Estoy teniendo cuidado, respondió la niña desde la mesa, la cara llena de harina, un delantal rosado sobre su vestido. Esta, dijo, levantando una galleta, es para el señor G. Quería que se viera como un árbol de Navidad, no como un bulto. Graham entró justo a tiempo para escucharlo, todavía quitándose la nieve del abrigo. Se detuvo en el umbral y sonrió para sí mismo. Hola, dijo, colgando el abrigo en el perchero, y ahora en que nos estamos convirtiendo en un bulto. Papi sonrió y levantó una galleta verde, con glaseado, que vagamente se parecía a un árbol. Graham se acercó y se arrodilló a su lado. Perfecta, dijo. Papi brilló de felicidad. La hice con glaseado extra porque sé que siempre dices que no quieres, pero luego igual te comes la mía. Graham fingió asombro. Has descubierto mi secreto. Laya le pasó una taza de sidra caliente, quitándole harina del hombro. Bienvenido a casa, dijo. Él la miró de verdad. Su cabello dorado recogido en un moño suelto, las mangas arremangadas, las mejillas sonrojadas por el calor del horno. Era esa versión de ella que más amaba. No lo había dicho en voz alta, ninguno de los dos lo había hecho, no hacía falta, todo el pueblo lo sabía.
La forma en que Graham caminaba a su lado en el mercado de invierno, sosteniendo las artesanías de papi como si fueran tesoros preciosos, la forma en que Laya siempre le guardaba el último trozo de scone de arándano, incluso cuando ya se había acabado, la forma en que aparecía en la escuela, en obras de teatro o peleas de bolas de nieve, con termos de cacao y guantes en los bolsillos, listo para cualquier emergencia, nunca anunciaron que estaban juntos, no era necesario. Y cuando el juez finalizó los papeles hace 2 meses, aprobando oficialmente la adopción de papi por parte de Graham, nadie lo cuestionó, ni siquiera el chisme del pueblo. Después de todo, él ya estaba presente todos los días. Nunca intentó reemplazar a nadie, solo se convirtió en lo que ella necesitaba, y ella llenó cada habitación silenciosa donde él solía vivir. Ahora, la sala estaba llena de juguetes y música, una pila de libros navideños esperaba en el sofá, el pequeño árbol artificial, antes desnudo, ahora desbordaba adornos desparejados, algunos comprados, la mayoría hechos por papi. Uno aún conservaba el lazo rosa que había dejado la primera noche. Al caer el crepúsculo y comenzar a nevar de nuevo, Graham abrió la puerta principal, dejando entrar un soplo de aire frío. ¿A dónde vas?, preguntó Laya desde la cocina. Él se giró y sonrió, solo a mirar. Que miró la calle tranquila, luces parpadeando en las ventanas, y dijo, solo quería sentir lo que se siente cuando las puertas se abren. Se detuvo, luego miró de nuevo a ella y a papi, cubiertas de harina y brillando bajo la luz de la cocina. Resulta, agregó, que se siente mucho como en casa. El árbol de Navidad de este año era casi el doble de alto que el del año pasado. Rozaba el techo con su estrella titilante, cada rama estaba decorada con adornos hechos a mano, bastones de caramelo y pequeños corazones de fieltro rojo y verde. Laya se quedó atrás, brazos cruzados, observando cómo las luces parpadeaban por la sala. Papi, como siempre, había exagerado con brillantina y pegamento, y Graham lo permitió. Como siempre, ahora los tres estaban juntos en la sala, bañados por el suave resplandor dorado del árbol y la luz chispeante de la chimenea. La nieve caía suavemente afuera, a través de las altas ventanas. Los copos se pegaban al vidrio, difuminando los bordes del mundo en blanco. Papi se apoyó contra Graham, su mano entrelazada con la suya. Llevaba su vestido rosa favorito de Navidad, con la cinta de satén atada en la espalda, y sostenía con cuidado una bandeja de galletas calientes. Laya se acercó, deslizando su mano en la libre de Graham, lo miró hacia arriba, con voz baja y llena de significado. Nos salvaste, susurró, a mí y a papi, nos devolviste algo que nunca pensamos volver a tener. Pero Graham negó con la cabeza, apretando suavemente sus dedos alrededor de los de ella. No, dijo, ustedes me salvaron a mí. Su mirada bajó hacia papi, quien tarareaba un villancico, añadiendo la última galleta a la bandeja. No sabía cómo debía sentirse una familia, continuó él, no de verdad. Hasta que abrí esa puerta y los encontré a ambas allí. Los ojos de Laya brillaban. Graham se giró hacia papi y se arrodilló, para quedar a su altura. Ella le sonrió, dulce, con azúcar en polvo aún en la mejilla. A partir de ahora, le dijo, cada Navidad, seré yo quien toque primero la puerta, solo para recordarte cuánto me encanta entrar. Por ella, el rostro de papi se iluminó, se inclinó y besó su mejilla, luego tomó la bandeja de galletas con cuidado. Hora de tocar, declaró con orgullo. Graham abrió la puerta principal, dejando entrar el aire fresco de la noche. El mundo afuera estaba en silencio, brillando con luces, y el lejano sonido de las campanas de la iglesia. La niña de vestido rosa salió al porche, sosteniendo firme la bandeja. Luego, con una risita, se giró, y golpeó suavemente, 1, 2, 3 veces, en su propia puerta. Laya rió. Graham sonrió. La puerta ya estaba abierta, pero no importaba, porque esta vez el golpe no era para entrar, era para dar la bienvenida a otros. Al otro lado de la calle, un camión de mudanza estaba estacionado frente a la pequeña casa en la esquina. La luz del porche se encendió mientras papi gritaba galletas para los nuevos vecinos. Dentro, el calor del hogar lo siguió. Laya, Graham y papi se quedaron tomados del brazo, bajo la luz del porche, mientras la nieve caía, pegándose a su cabello y pestañas. Suave como el aliento, las campanas de la iglesia sonaron de nuevo. 12 campanadas. Medianoche, día de Navidad. Graham miró a las 2 personas a su lado, sus risas, su luz, su amor, y por primera vez en muchos años, sintió la paz que una vez creyó que nunca volvería a encontrar. Entraron de nuevo a la casa, dejando la puerta abierta detrás de ellos, y por un instante, bajo la nieve que caía, pareció que todo el mundo se detuvo a escuchar. Luego, en el más suave silencio, sonó el latido de 3 corazones en armonía.
y la silenciosa promesa de una vida que apenas comenzaba, y esa fue la historia del CEO que esperaba solo cada Navidad, una historia tranquila de amor, pérdida y el milagro de las segundas oportunidades. Si tocó tu corazón, te hizo sonreír o te arrancó una lágrima, pulsa el botón de me gusta para mostrar tu apoyo, y no olvides suscribirte para más relatos emotivos y reconfortantes que nos recuerdan que, incluso en las estaciones más frías, la esperanza sigue tocando a la puerta. Gracias por vernos. Hasta la próxima, mantente abrigado, sé amable y sigue creyendo.